Qué triste es este versículo 17. Y ellos comenzaron a implorar a Jesús que saliera de sus territorios. Jesús, vete. Y mientras él estaba en la barca, el que había sido poseído por el demonio le rogaba que le dejara estar con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: mira, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Y él se fue y comenzó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él, y todos se maravillaban. Amén. Qué historia, ¿eh? Señor, venimos delante de ti y en esta mañana ponemos nuestra mente y nuestro corazón bajo tu voluntad, bajo tu guía. Deseamos que el Espíritu Santo pueda moverse en medio de esta palabra, puedas hablarnos y puedas quitar aquello que estorba en nuestro corazón para que tu palabra caiga en una buena tierra. Queremos ser buena tierra y estar abiertos a lo que tú hoy nos quieres enseñar. En el nombre de Jesús, amén. ¿Demonios vivos o cerdos muertos? El mensaje de esta mañana que me gustaría compartir con todos vosotros es un mensaje sencillo y profundo al mismo tiempo, dirigido a los cristianos, a los creyentes que están despiertos, que son conscientes del terreno que pisan, que saben muy bien la realidad de la vida en la que ellos mismos están envueltos. Cristianos, hijos de Dios, con los ojos abiertos y que saben lo que se están jugando en esta vida. Dios quiere que también esto pueda despertar conciencias y hacernos reflexionar a todos. Lo primero que me gustaría que tuviéramos en cuenta en esta mañana, al estudiar este pasaje bíblico o a meditar sobre él, es que estamos en una guerra, estamos en una batalla. La vida en la que tú y yo nos desenvolvemos y avanzamos con nuestra familia, con nuestro trabajo, con nuestros amigos, con nuestros seres queridos, está envuelta en una batalla, en un tremendo conflicto. Estamos en guerra, inmersos en una lucha. Es la batalla más importante de tu vida y la más larga de la humanidad. La Biblia lo dice en Efesios capítulo 6, versículo 12. Tenemos que ser conscientes de esto. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino, hay una lucha, no contra carne y sangre, no contra seres humanos, pero hay una lucha en la que tú y yo estamos, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Nuestro verdadero enemigo no son las personas, no es nuestro prójimo, no son los políticos, por muy mal que nos caigan, ni el sistema, por muy corrupto que sea. Nuestra lucha está enfocada en lo espiritual. Principados, potestades, gobernadores de tinieblas, huestes espirituales de maldad. Una lucha espiritual profunda y fuerte en la que todos nosotros estamos inmersos, seamos conscientes o no. Un ejército bien orquestado de ángeles caídos que se mueve en las sombras, imperceptible al ojo humano, y que están en guerra con nosotros. Nos atacan, nos influencian, nos seducen. Habitan en las regiones celestes, pero operan en la tierra con el único objetivo de confundir al ser humano, de degradarlo, de apartarlo de su creador, de apartarlo de las enseñanzas, de la fe y del amor que el reino de Dios nos ha traído a través de Cristo Jesús y su palabra. Quieren confundirnos y despojarnos de todo lo bueno. Estos espíritus inmundos tienen como meta destruir a la humanidad y un anhelo especial, una obsesión en su mente, y es poseernos,
habitar en nosotros, hacer de nuestro cuerpo su casa, de nuestra vida su hogar. Quieren parasitarnos, ¿entiende esto? No es algo nuevo, no me estoy inventando nada, lo dice la Escritura. Mateo capítulo 12, versículo 43, lo dice de esta manera. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, cuando un demonio sale del ser humano, del hombre a la mujer, de la persona, Mateo capítulo 12, versículo 43, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Ojo, dice el espíritu inmundo, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando todos, moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser como peor que el primero. Estos demonios, estos espíritus inmundos, consideran al ser humano su casa y se organizan y comunican para intentar conquistarnos, ocuparnos. Los demonios no pueden ir por ahí como ellos quieren poseyendo a la gente, eso es imposible para ellos, porque Dios nos ha creado libres. Y esa es una libertad invulnerable que nos protege, no se puede quebrantar. Dios respeta esa libertad porque Él es un caballero. Pero los espíritus diabólicos buscan la manera de confundirnos y así que nosotros podamos ceder nuestra libertad a sus designios, a sus mentiras, a sus trábalas y a sus engaños, confundiéndonos. ¿Y sabes cómo lo hacen? Sin duda alguna, el campo de batalla es la mente, el corazón, el alma, donde habitan las emociones, los sentimientos, los pensamientos. La puerta de entrada a la influencia satánica está en nuestros pensamientos, en nuestra mente, en nuestras creencias y en lo que dejamos habitar en ella. Cuanto más influenciada esté nuestra mente, nuestro corazón por esos espíritus y creamos en sus mentiras y en sus falsedades, más dominio tendrán sobre nuestras emociones y comportamiento. Crearán fortalezas en nuestro interior que nos perjudicarán en nuestra vida cotidiana. Hay una influencia y tenemos que estar muy atentos porque atacan nuestra mente. Juan capítulo 13, versículo 2, hablando de la traición de Judas, cuando estaban cenando, dice, versículo 2, Juan capítulo 13, dice, cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. El diablo había puesto en el corazón de Judas, había insertado en su mente la idea de entregar a Jesús de Nazaret de alguna manera, de alguna forma. ¿Qué lucha es esta, Una lucha espiritual donde el campo de batalla es nuestra mente, nuestro corazón, donde quieren dominar y controlar todas esas realidades. ¿Os acordáis cuando Pedro estaba hablando con Jesús de Nazaret y Jesús de Nazaret le dice, tengo que morir, tengo que ir a Jerusalén y tengo que morir? Y Pedro, en un alarde de compasión o misericordia o de insensatez, poniendo los ojos en otro lugar, menos en la voluntad de Dios, le dice, Señor, no hace falta que mueras, hombre, no vayamos a Jerusalén, mejor déjalo, pasa de esta copa. ¿Y sabes qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás. Jesús discierne lo que estaba ocurriendo, ve detrás del telón, entre bambalinas, y sabía que el espíritu que estaba operando en la mente de Pedro, insertando pensamientos en él, era un espíritu malo, era el mismo diablo, y lo ve, lo discierne, lo entiende y le dice, apártate de mí, Satanás. Y luego le dice a Pedro, Pedro, bien harías en poner las
la mirada en las cosas de arriba. Porque cuanto más nos apartamos del Señor, cuanto más nos alejamos de su voluntad, más terreno y espacio hay para que estos espíritus puedan influenciarnos y atacarnos. Qué importante es cuidar nuestra mente, nuestros pensamientos, ¿verdad? Discernirlos. Nuestra mente es un campo de aterrizaje de muchas cosas. Y ahí es un campo de batalla también. Cuando creemos una mentira del diablo o de alguno de sus espíritus, esta convicción, esta mentira, se instala en nuestra mente. Y si no la destruimos y la derrumbamos, se hace fuerte y va ganando terreno, se hace una fortaleza y nos va destruyendo a todos, poco a poco ya en nuestro entorno. Algunos ejemplos claros es: no sirvo, no valgo, no soy suficiente, nadie me quiere, soy invisible a los demás, mejor me fuera matarme, ¿quién me quiere a mí? Si desaparezco incluso se alegrarán, tendrán alivio las personas, no se merecen mi perdón. Tampoco es tan malo lo que estoy haciendo, si soy infiel, si cometo atrocidades, si tengo orgullo, oye, tampoco está tan mal. A veces poquito de eso no viene mal. Pensamientos, creencias irracionales, a menudo vienen a nuestra mente lanzadas por estas huestes malignas, y si no las discernimos, y si no las atacamos, y si no las derrumbamos, esa fortaleza en nuestro interior nos hará la vida imposible. A nosotros y a aquellos que están a nuestro alrededor, porque no nos edifica, porque no nos construye y porque va generando conflicto y dolor en nosotros, en nuestra relación con Dios y en nuestro entorno. Así que cuida tu mente, porque de ella mana la vida. ¿Qué responsabilidad tenemos? ¿Entiende esto? Estamos en batalla. Estamos aquí, queremos aprender, tenemos que luchar para permanecer firmes en medio de los avatares de la vida, de las pruebas, de las tentaciones y de todo lo que está viniendo y va a venir. Y tenemos que ser conscientes. Por eso es un mensaje para ubicarnos a todos en esta realidad. El extremo de la influencia satánica en la vida es la posesión. Ese es el extremo, la posesión, cuando el demonio o los demonios controlan la mente totalmente. Controlando la mente, controlas las emociones y controlas el comportamiento y la conducta. Y la degradación es total y absoluta. Era lo que le pasaban a estos endemoniados gadarenos. ¿Os acordáis de la historia? Cuando Jesús se acerca a ellos, va a ese entorno, a esa ciudad, lo primero que hacen los endemoniados es acudir a Él totalmente destrozados. Estos hombres, o este hombre del pasaje bíblico, nadie le podía sujetar. Nadie le podía sujetar. Intentaban con grilletes, con cuerdas, era tan fuerte, había un poder sobrenatural en él que provenía de las tinieblas y rompía las cuerdas. Tenía una conducta descontrolada. Nadie le podía sujetar. Andaba día y noche por los cementerios, gritando, autolesionándose, haciéndose daño. ¿Qué vida es esta? Despojado de toda dignidad, este hombre había perdido absolutamente el control de su vida. Cuando el espíritu diabólico ve a Jesús, ocurre algo tremendo. Se arrodilla, se postra, reconoce la autoridad, reconoce el poder, reconoce la gracia profunda y la divinidad de este hombre, Jesús de Nazaret, y se postra ante él. Jesús de Nazaret había venido a deshacer las obras del diablo. Él vino a deshacer las fortalezas que el diablo ha podido crear en nosotros. Y los espíritus lo saben y lo temen. Y cuando lo ven, se postran,
se humillan delante de esa presencia absoluta y poderosa, que deshace y desmenuza las obras del diablo, que sana, que restaura, que rompe y destroza fortalezas en nuestra mente y en nuestro corazón. Ante tal poder y majestuosidad, los espíritus se achican y le tienen que adorar. Una de las primeras cosas que hace Jesús es preguntarle: ¿cómo te llamas? ¿Os acordáis de la historia? ¿Cómo te llamas? Porque Jesús quiere identificar cuál es su enemigo, cómo se llama, etiquetarlo, ponerle un nombre, sé a quién me enfrento. ¿Cómo te llamas? Los demonios le dicen: me llamo Legión, porque somos muchos. ¿Sabes cuántos soldados tenía una legión como máximo? Unos 6.000 soldados como máximo. ¿Cuántos espíritus habría en ese hombre? Una legión. Y ahí estaban todos. Yo digo, ¿cómo se organizarán estos espíritus? Porque piensan, se organizan, se comunican, llaman unos a otros. Y estaban ahí todos. Es impactante esto. Lo que a mí más me genera una tremenda reflexión es por qué los espíritus no querían irse de ahí. Porque cuando Jesús se acerca y los va a expulsar fuera a todos, los espíritus, sabiendo que no se pueden resistir, porque estaba ahí el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Todopoderoso, los espíritus le dicen: Señor, no nos eches de esta región. No nos eches de aquí. Permítenos, aunque sea, irnos a esos cerdos que hay allí. Queremos estar en medio de este hábitat. ¡Qué tremendo! ¿Por qué? ¿Qué había en esa región que llamaba tanto la atención a esos espíritus y que no se querían ir? Cuando finalmente Jesús le da permiso para que se fueran al hato de cerdos, 2.000 cerdos, los cerdos van todos despeñaderos, se mueren en el agua, se ahogan. Y entonces los que habían visto eso empiezan a decirlo: oye, hay un hombre, Jesús de Nazaret, ¿habéis oído hablar de él? Ha venido este hombre endemoniado, ¿te acuerdas? Sí, hombre, endemoniado de toda la vida, si estamos viéndolo, sí. Pues le quitó todos los demonios, salieron. Y ahora es tremendo, y los demonios cuando salieron, de repente un hato de cerdos, los 2.000 cerdos, ahí se conocerían todos, los 2.000 cerdos del Paco, sí, los del Paco, sí, todos se cayeron y todos murieron. ¿Pero esto qué es? Sí, y el otro, el endemoniado, imagínate, ¿no? El endemoniado, ¿cómo se llamaría el endemoniado? Imagínate que se llama Manolo. Y Manolo, de repente Manolo estaba bien, estaba sentado. ¿Sentado? Sí, pero vamos a ver, ¿sentado sabes qué significa? ¿Sabes qué significa que esté sentado? Que tiene control, que sabe lo que hace, que su conducta está direccionada, que domina su vida sentado. Pero no solo estaba sentado, este hombre, el Manolo, es un ejemplo, que no sabemos cómo se llamará, ¿no? Dice que si hay algún Manolo por aquí, que me perdone. Es que también estaba vestido, cubriendo sus emociones, sus sentimientos. ¡Qué vergüenza ir por ahí desnudo, con trapos o semidesnudo! Y estaba vestido, emocionalmente estaba cubierto, ya no tenía vergüenza, ya no tenía que sufrir esa vergüenza, estaba vestido. Ya no solo la conducta, sino las emociones estaban cubiertas, vestido. Y pensando coherentemente, en su cabal juicio. Esa es la obra de restauración espiritual que Dios hace. Librando a las mentes entenebrecidas para que piensen con cabal juicio, para que puedan estar sentados, controlando su conducta y para que se vistan emocionalmente y puedan estar protegidos. Ahí estaba el Señor obrando y llegan todos allí en comité, todos,
Todo el pueblo, imagínate, ¿quién no iba? Hombre, ahora que estaba el Manolo, el endemoniado cabal, sentado y todo, hay que verlo. Me imagino que irían todos en comité allí, a ver, y lo ven. Es verdad, que está sentado. No te acerques mucho, a ver, están todos alucinando, flipando. ¿Esto qué es? Pero con un dolor en su corazón. ¿Sabes por qué? Porque los cerdos habían muerto. Claro, los cerdos habían muerto. Él estaba bien, pero los cerdos no. Y entonces le dicen algo que es tremendamente doloroso. Y es: vete. Vete de nuestras inmediaciones, Jesús. No te queremos. Vete. Sal de aquí. Pero ¿cómo es posible que este hombre esté bien y los cerdos mal? ¿A quién se le ocurre eso? Tu obra, tu poder, tu majestuosidad. No, vete, vete. La pregunta que os lanzo esta mañana es: ¿por qué los gadarenos actuaron así? ¿Qué les movió a decirle a Cristo que se fuera? Porque no es normal, ¿eh? O no es lo más sano. Es importante que demos respuesta a estas preguntas porque estas actitudes de los gadarenos atraen a los espíritus. Ellos, los espíritus inmundos, se sienten a gusto actuando en terrenos así. La actitud de los gadarenos es una llamada a los demonios y sus actitudes es bueno que las, por lo menos, reflexionemos. ¿Por qué? Yo he sacado 3. Seguramente vosotros podéis investigar un poco más, pero 3 aspectos que a mí me parecen fundamentales en la vida de estos gadarenos y que son una llamada a los espíritus para que operen, nos influencien, nos parasiten, creen fortalezas y si les dejamos hagan una obra malvada en nuestra vida. Lo primero que me gustaría resaltar es que los endemoniados gadarenos no querían cambios. Se habían habituado, se habían acomodado con esa situación tan problemática. Tal vez al principio tener a un endemoniado en el territorio no era lo que ellos querían, por supuesto. Intentaron cogerle, intentaron atraparle, intentaron ponerle grilletes, tenían temor, tenían miedo, querían ayudarle. Este hombre tenía una familia. Al final Jesús de Nazaret, ¿qué le dice? Vete a tu casa. Un hombre que tenía una familia, que tenía un hogar, pero que se había perdido absolutamente, de tal manera que los demonios habían acabado poseyéndole y destrozándole. Al principio yo estoy convencido que todos el territorio intentaron ayudarle, cogerle, ponerle las cadenas, encerrarlo. Era un peligro para todos tenerlo por ahí. Lo habían intentado porque dice el versículo 5 que continuamente este hombre, día y noche, iba gritando, iba a los sepulcros, era algo habitual. No es de extrañar que con el paso del tiempo, el temor, la ansiedad, las ganas de resolver ese conflicto, de liberar a ese hombre, de resolver esta situación, poco a poco se fueran diluyendo, esfumando, desapareciendo, porque se iban acostumbrando a lo malo, acostumbrando a lo negativo, acostumbrando a los gritos, acostumbrando a lo que no es correcto, acostumbrando todos a este hombre, a este endemoniado, porque se habían habituado y ya no querían cambiarlo, formaba parte de su entorno, parte de su vida. ¡Qué tremendo es esto! Porque muchas veces nos pasa a nosotros lo mismo. Nos habituamos a lo malo. No queremos cambiarlo. No queremos moverlo. Ha estado ahí durante tanto tiempo que ¿para qué? Yo soy así, como decía esa canción. Yo soy así y así seguiré. Nunca cambiaré. ¿Pero qué dices? No seamos insensatos, por favor. Hay que cambiar. Hay que cambiar. Porque muchas veces nos acostumbramos a pensar, a creer y a interpretar las cosas de manera equivocada. Y nos acomodamos a eso que tanto daño nos ha hecho. Y hemos luchado en otro momento y en otro tiempo por cambiar.
esa conducta, esa forma de creer, de pensar, de actuar, porque soy consciente de que me ha hecho daño. Pero no puedo. Le pongo grilletes y se escapa. Le pongo cadenas y acabo igual, repitiéndolo una y otra vez. Y nos acomodamos. Bueno, pues es que soy así. Sé que es un poco orgulloso, orgullosa, mentiroso, un poco altivo, poco violento. O tienes esa tendencia, bueno, pues hay que quererlo como es, claro, pero cambia. Los endemoniados gadarenos no querían cambiar. Y mucha gente se acostumbra a vivir con las cadenas del pecado, arrastrándolas en su vida, con los frutos de la carne, sin cambiar, sin transformar. ¿Y sabes qué? Eso es una llamada a los espíritus malignos, a los demonios, que van como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Se entiende esto? Pero, ¿qué no somos conscientes de cuál es nuestra batalla? ¿De cuál es nuestra lucha? ¿Cómo nos va a devorar el diablo o los espíritus inmundos en esta batalla espiritual donde el campo de batalla, el terreno de juego es la mente? Sino confundiéndonos y llenándonos de creencias que no son buenas y que no nos ayudan. Así que hoy reflexionamos sobre esto. ¿Hay algo en tu vida que de alguna manera te hayas acomodado? Pasotismo, dejadez, algo que digas, he luchado y sigue estando ahí, lo dejo ya, me habitúo. Cuidado. ¿Cuál es tu endemoniado gadareno interno? Identifícalo, ponle nombre, porque ese es el primer paso para destruirlo. El habituarse a lo malo es un foco de llamada a todas estas huestes. Lo van a aprovechar. ¿Se entiende? Así que reflexionamos sobre esto. Meditamos en nuestro corazón, chequeamos nuestras creencias, vemos aquello que no hemos cambiado y sabemos que debemos de cambiarlo. No te habitúes, por favor, no te habitúes. Y si lo has intentado muchas veces y no lo has podido conseguir, no te acomodes a eso. Porque le estarás dando cabida y terreno al enemigo. Los gadarenos se habían acostumbrado a este hombre. La segunda actitud. Los habitantes de esta región no solo se habían acostumbrado, no querían cambiar, sino que, en segundo lugar, no querían pagar el precio. No querían pagar el precio de dejar a Dios obrar en sus vidas. Preferían a los demonios vivos que a los cerdos muertos. No estaban dispuestos a pagar el precio. ¿Qué significa cambiar? ¿Qué significa que yo deje esto? ¿Qué significa que mi fortaleza se rompa? ¿Qué significa eso? Significa que tienes que hacer algo, que tienes que pagar un precio, que tienes que activarte, que tienes que hacer cosas, que no te puedes quedar parado, que hay un precio, que hay un esfuerzo, que tienes que pagar cosas. Lucha, esfuerzo, sacrificio, eso no se genera gratuitamente. Cambiar la manera de pensar, la manera de actuar, implica hacer cosas que no me salen naturalmente y tengo que esforzarme, hay que pagar un precio. Pero a veces preferimos los demonios vivos que pagar ese precio. Jesús llega a esa región y hace un milagro extraordinario. Libra a este hombre, lo saca de sus cadenas, de sus tormentos. Y estos hombres materialistas, enfocados en lo personal, se acercan y le dicen: Jesús, vete, no te queremos. Porque nuestros cerdos son más importantes. Preferimos a este hombre, vuélvelo como estaba y resucita a los cerdos. ¿Puedes hacer eso? Porque no queremos ese precio que tú nos estás poniendo delante de nosotros. Cuando Jesús vino a hacer su ministerio, muchos le seguían. Había panes y peces.
Gente resucitaba, enfermos se sanaban. Era un espectáculo, repartía bendición por todos lados. Y todos le seguían, muchedumbres le seguían. Pero un día Jesús se vuelve y les dice: mirar a todos los que le seguían, cualquiera que quiera venir en pos de mí tiene que pagar un precio. Y el precio es negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirme. Os puedo dar panes y peces, sí, pero hay un precio que pagar, hay unos cerdos que matar, hay sacrificio, hay cosas que tenemos que dejar, hay esfuerzo que tenemos que hacer, hay fortalezas que hay que derrumbar. ¿Y sabes qué hacía la gente? Desde ese momento, muchos empezaron a irse. ¿Pagar un precio? ¿Esforzarme? ¿Luchar? ¿Matar mis cerdos que me dan dinero? ¿Que me dan placer? ¿Que me dan bienestar? ¿Que me ubican? ¿Que me dan un estatus, un rol? No sé. Cuidado, cuidado. Así que estamos en esa batalla. Y también podemos preguntarnos nosotros: ¿cuáles son tus cerdos que no quieres matar? ¿Qué cosas no quieres quitarte? ¿Qué cosas sigues aferrándote a ellas? ¿Qué conductas? Hay que romperlas, hay que matarlas. Y Dios nos va a dar la fuerza y el poder para hacerlo. Pero los endemoniados no querían, así que por eso le dijeron: Jesús, vete de las inmediaciones. ¿Se entiende? ¿Sí? Vamos a por la última de las actitudes de esta región. Se habían habituado, no querían pagar el precio y por último, tenían miedo, el temor. Eran una población llena de miedo, de temor. No querían confiar en Jesús, no tenían fe en Él. Por eso cuando ven al muchacho, al hombre sentado, vestido y en su cabal juicio, dice que tienen miedo. Cuando hay un milagro, cuando viene lo bueno, cuando el hombre está transformado, es cuando empiezan a tener temor y miedo. Primaba el temor, la desconfianza a la fe. Los demonios operan con gran placer y comodidad en mentes llenas de temor. El miedo desactiva la fe, crea incertidumbre y nos hace vulnerables y manejables. Adán y Eva tuvieron miedo. ¿Y qué hicieron? Se escondieron. Porque el miedo irracional te aparta de Dios. Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Adán? Señor, tuve miedo y me escondí de ti. Tú, mi Dios, que me has creado, que me has amado, que me has dado autoridad y poder, que te amo profundamente y que me amas y conozco ese amor, ahora tengo miedo. ¿Quién te ha metido esa idea en la mente? ¿Sabes quién fue? La serpiente, el diablo. ¿Os acordáis de la historia de Goliat? David y Goliat. El ejército de Israel estaba parado ante Goliat porque tenía gran temor. Miedos que nos paralizan, miedos, temores. El miedo irracional y desproporcionado apaga el amor. Escucha esto, por favor. El miedo irracional y desproporcionado apaga el amor. El verdadero amor, el perfecto amor, ¿qué hace? Echa fuera el temor. Por lo tanto, cuanto más temor, menos amor habrá en nuestra vida hacia nosotros mismos y hacia Dios y hacia los que nos rodean. El miedo. La fe es certeza y convicción. El miedo es incertidumbre y dudas irracionales y catastróficas. La fe repele a los demonios y los ahuyenta. El miedo los atrae y los cobija. Por eso Jesús tuvo que irse de algunos lugares porque no había fe. Estaban llenos de otras cosas, de incredulidad, de miedo, de temores. El temor siempre te mantiene en el mismo lugar y no te permite avanzar. Así que Jesús, que es un caballero, se fue. No pudo obrar, no pudo seguir haciendo milagros.
y se fue. Y nos deja esta historia para reflexionar. Queridos, estamos en una batalla. Es una guerra, no contra seres humanos, sino contra huestes de maldad, espíritus que no vemos, que operan en las regiones, que viven en las regiones celestes, pero que operan en la tierra. Y que muchas veces insertan pensamientos, ideas, fortalezas en nuestra mente para apartarnos de la verdad, del amor y de la vida, de Dios y de su obra. Por eso, tenemos que cuidar no ser como los gadarenos. Ellos no querían cambios, se habían acomodado. Por favor, no te acomodes. En tu lucha personal, tú lo sabes mejor que yo. No te acomodes. Escucha lo que el Señor te dice esta mañana. No te habitúes, no te acomodes a eso, no le hagas una casa a esa realidad, a esa tendencia. Lucha. Y si sigues luchando, sigue luchando. Dios está a tu lado como poderoso guerrero. Él deshace las obras del diablo. Lucha. No quisieron pagar el precio y yo te animo a que lo hagas tú. Paga el precio. ¿Qué significa eso? Significa que te tienes que esforzar, que tienes que romper cosas, que tienes que hacer cosas que antes no hacías, pero paga el precio. Yo trabajo por mi profesión con muchas personas que tienen adicciones. ¿Sabes lo que es una adicción? Y luchan contra eso mucho. Y es como un endemoniado que intentan, esa tendencia, es como un demonio que intenta coger y se revuelve y constantemente vuelven una y otra vez a caer. Y después de mucho tiempo trabajando así, me doy cuenta que muchos no pagan el precio. Si tienes una adicción a la sexualidad, a la pornografía, por ejemplo, hay que pagar un precio. El precio tal vez de no tener internet en casa. Si tienes problema con el alcohol, tal vez tienes que pagar el precio de no llevar dinero encima, de tener controles todos los días. Si tienes problemas de conducta, tendrás que pagar el precio de manejar mejor tus emociones y de ir más despacio por la vida y de pedir perdón. Hay que pagar un precio, pero a veces no lo pagamos porque los cerdos son más importantes. Y no queremos matar eso, por alguna razón, y dejamos vivos a esos espíritus que pudieran estar confundiéndonos. Y por último, lo que atraían a esos demonios a no querer irse de esa tierra era que esa tierra estaba llena de temor, de miedo. Había miedo en la mente y en el corazón ante la obra del Señor de los gadarenos. Así que no tengas miedo, confía, ten fe. Si estás dispuesto a no acomodarte, si estás dispuesto a pagar el precio, ten fe, cree en el Señor, cree en su obra, cree en lo que Él puede hacer en ti, porque ya lo está haciendo. El temor te paralizará, la fe te proyectará. Hoy el Señor nos ha hablado. El resultado de su obra fue una liberación brutal, una liberación extraordinaria. La gente le decía, vete, pero este endemoniado que había sido liberado le decía, quiero irme contigo, Señor. Quiero irme contigo. Déjame irme contigo. ¿Y sabes lo que hace Jesús? Le devuelve a su hogar. Le da un hogar, un nuevo hogar, el hogar donde él se había criado. Vete a tu casa. Y ahí opera, sé luz, sé sal. Qué bonito, ¿verdad? ¿Qué prefieres tú? ¿Demonios vivos o cerdos muertos? Nos quedamos con esa reflexión también en esta mañana. Vamos a orar. Señor, hoy escuchamos tu palabra, meditamos en ella
La vida es así. Es una vida de guerra, de batalla, de conflicto. A veces no nos damos cuenta porque no lo vemos. Pero tú nos lo has dejado muy claro. Y tú viniste a evidenciarlo todo y a romper las cadenas del diablo, a liberar las mentes cautivas, a sanar corazones, a transformar mentes, a alentarnos. Tú has pasado por ahí, pagaste el precio. Con tu sangre preciosa en la cruz del Calvario, nos has dado libertad, poder y autoridad. Y hoy nosotros nos asimos de eso, nos acogemos a eso, abrazamos ese poder y esa autoridad para hoy decir que no me voy a acomodar, que voy a luchar contra aquellas tendencias, pensamientos, actitudes que están causando daño a mi casa y a mi hogar. No me acomodo a mis gritos, a mis mentiras, a mis falsedades. No. Voy a pagar el precio. Porque sé que pagar el precio es el paso necesario para romper esas cadenas. Y no hacerlo es una llamada a los espíritus para que las fortalezas que ellos crean crezcan y yo mengüe. ¿Por qué no le dices al Señor hoy, quiero pagar el precio? Lo voy a hacer. ¿Me voy a amar mejor a mí? Me voy a amar, te voy a amar mejor a ti, Dios. Me voy a amar mejor a mi entorno, a mi mujer, a mis hijos, porque no tengo miedo. Lo que hay en mi corazón es fe, certeza de que tú tienes el control, certeza de que en ti está la victoria y hoy lo proclamo. Tú has roto, has deshecho las obras del maligno y lo puedes hacer en mi vida también. Porque tengo fe y esperanza en ello. Gracias, Padre. Gracias, Jesús, por la victoria tan extraordinaria, por tu poder y autoridad, por tu sangre derramada que nos da hoy libertad de mente, de cuerpo y de espíritu. En el nombre de Jesús. Amén.